Los errores más frecuentes que tuvieron en la actividad, que los vamos a revisar igual la próxima semana con más calma, vamos a hacer un paréntesis con la materia para retroalimentar con calma esto, para que reciban la nota primero y puedan revisar la pauta, es que muchos les olvidó nuevamente transformar a metros los centímetros. Muchos en la fórmula de momento de inercia no elevaron al cuadrado el radio, es decir, si bien transformaron correctamente los centímetros a metros, no elevaron al cuadrado, no que era masa por radio al cuadrado, no elevaron al cuadrado. No me acuerdo. Muchos de ustedes también, no me acuerdo la verdad que, muchos de ustedes también, chiquillos, en la primera pregunta que había que calcular el momento de inercia del sistema completo, no sumaron los momentos de inercia de cada uno. ¿Cómo que no? ¿No lo hiciste? ¿Cómo que no? Eso no estaba en la guía que me entregaste. Wow. De lo vemos, Martín. Entonces, decía el momento total del sistema. Entonces, muchos de ustedes no sumaron el momento total del sistema. Déjame ver al tiro. Martín Cabas, que con los piti que estoy no lo vi. Y además, en la última pregunta que había que despejar el radio, chiquillos, en la última pregunta que había que despejar el radio del sistema que estaba girando, muchos despejaron correctamente, pero no sacaron la raíz cuadrada. Entonces, son detalles matemáticos en realidad. Ah, ya no fue eso, Martín. Fue otra cosa. Sí. Entonces, son detallitos chiquititos, son detalles más matemáticos que físicos. Entonces, cuidar eso también en la próxima entrega de actividad, de no comerse los cálculos matemáticos. Así que, en general, vi que el problema no estuvo, como bien le digo, no estuvo en el... ¿Cómo se llama? En el desarrollo físico, sino que en el cálculo matemático. Así que, mucho cuidado, chiquillos, con eso. Mucho cuidado con las fórmulas. Sobre todo ahora que vienen nuevas fórmulas para el tema de fluidos que ojalá no les arrastre ningún error. Me encanta. Es como ¿cómo se llama eso que le llaman en redes sociales? Gracias, Enia. Los ASMR. O son como mis... Bien. Muy bien, Sofía, a mí también. Bien. El día de hoy, chiquillos, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar dos conceptos, o al menos dos de los tres conceptos que vamos a ver hoy día, que son los primeros conceptos que tenemos que empezar a analizar sobre el tema de fluidos. Y yo no puedo hablar muy fuerte porque estoy con mis cuerdas vocales un poco gastadas. De hecho, tengo que ir al médico para ver eso porque hace varias semanas que estoy con problemas de las cuerdas vocales, entonces no quiero desgastar demasiado mi voz. Me ha durado mucho. Entonces, vamos a hacer una actividad a hacer ahora, que vamos a hacer una discusión, que en la casa, chiquillos, también les pido que en el chat vayan escribiendo también sus ideas, o si quieren abrir su micrófono, lo pueden hacer. Vamos a definir algunos conceptos nuevos que vamos a ver hoy día de densidad y presión. Vamos a ver algunos ejemplos que nos van a permitir entender una diferencia que vamos a ver de dos conceptos que vamos a analizar en un momento más. Y vamos a hacer una reflexión final a través del ticket de salida. Sofía, densidad y presión. Entonces, chiquillos, el objetivo de la clase, al menos vamos a ver el primero, que es analizar el concepto de densidad y diferenciarlo con el de viscosidad. Dos conceptos que a primeras pueden sonar muy parecidos, pero que a la vez no lo son tanto. Conceptos que por lo demás, chiquillos, muchas veces se trabajan como sinónimos. Y eso también es lo que hace que la gente se confunda y no sepa diferenciar si que efectivamente son lo mismo o no. Y si logramos por tiempo hacerlo, rápido. Toma agua rápido. Si alcanzamos, vamos a definir el concepto de presión a nivel físico.
porque también está a nivel químico y también biológico, pero vamos a definir el concepto de presión muy a grandes rasgos, y si no alcanzamos a ver hoy día, lo vamos a dejar para la próxima semana, porque es un tema importante, porque los fluidos son sometidos a presiones constantes, o la presión atmosférica, etc. Pero la idea, tío, es que tengamos claro que, ¿cómo se llama esto? Tenemos que saber diferenciar estos dos conceptos. Bien. Vamos a empezar, chicos, con la actividad de hacer ahora. Vamos a comenzar con esta parte. Y vamos a comenzar haciendo una pregunta. Bueno. Ahí sí. Vamos a comenzar respondiendo esta pregunta, chiquillos, que muchas veces puede... ¿Va a haber una prueba? Un trabajo final el próximo mes. ¿Pero de qué? ¿De lo que va a De fluidos. Ya cerramos la materia de movimiento circular. Todo lo que estamos viendo de la semana pasada en adelante va a entrar en la última prueba. De la semana pasada. Cuando vimos el estado de la materia, sólido, líquido, gaseoso. Aunque sea súper básico, pero va a entrar igual. Entonces, vamos a responder, chiquillos, la primera pregunta de esto, que es preguntarnos. Y también quiero escucharlo a ustedes, y en su casa también pueden escribirlo en el chat. ¿Viscoso y denso, para ustedes, es lo mismo o no? ¿Por qué no? Enia, ¿qué viscoso? ¿Por qué no? Espérame, Ale, voy a responder uno acá y uno en la casa. Enia. ¿A qué asocias algo viscoso? Con el slime. ¿Y algo denso? Como pesado, ¿sí, no es cierto? El pan es como... Claro, la maicena con el agua, cuando se hace una mezcla, se hace como una mezcla como... Claro, como que es como pesado. Ale, en la casa. Es como ¿Por qué para el ti? denso, es como... ¿Sí? Puede ser algo que está en estado líquido, pero que tiene mucho peso. Claro, como que denso es como algo que es pesado, ¿cierto? ¿Y algo viscoso, Alejandro? Es algo como que... A ver, es difícil de explicar el viscoso. Tipo como que... ¿Qué Es está muy el tema? difícil de mover, por así decirlo. Claro, que es algo que se mueve lento. Yo cuando hablo de, por ejemplo, pienso en algo viscoso, pienso al tiro en la miel. La miel es como viscosa, que como que se mueve lento, o por ejemplo, como lo sé, como las salsas, así como estos jarabes. ¿Claro? Como la salvia, por ejemplo, cuando alguien se le pegó, se manchó con salvia del árbol y le quedó con las manos pegoteadas. Rodrigo. Viene después. Cuando veamos otros conceptos, vamos a ver eso. Pero viene el fluido, el newtoniano y el no newtoniano. Entonces, coincidimos, chiquillos, en su casa de acá, que lo viscoso es algo como espeso, así como que se mueve lento. Mientras que algo denso no necesariamente es viscoso, pero puede ser algo que es pesado. Y ahí es donde entra el típico experimento donde se coloca agua y aceite y uno sabe que uno de los dos va a flotar, ¿cierto? ¿Cuál es el que flota, el agua o el aceite? El aceite. El aceite es más liviano que el agua porque flota sobre ella. ¿Qué pasa si se pone primero el aceite después el agua? Igual va a subir. El aceite sube. Sí, porque es menos denso. Porque lo más liviano, lo vamos a ver ahora que lo denso se hunde y lo liviano se asciende. Lo vamos a ver ahora, de hecho viene ahora a N. Pero nosotros sabemos que a pesar de que el aceite flota sobre el agua, es más liviano que el agua, perdón. El aceite es más viscoso, es como pegajoso, es como... Y si uno tira agua y aceite sobre una mesa, el agua va a fluir más fácil y el aceite como que le cuesta más. Muchas veces, chiquillos, se tiende a confundir lo viscoso con lo denso, pero pueden estar de la mano como también pueden no estarlo. Entonces, definamos primero, chiquillos, la densidad. Ahí tenemos una imagen, chiquillos, de un experimento típico que se hace en donde se
rocía aceite sobre... se rocía aceite sobre de una superficie con agua, vemos que se forman esas como burbujitas de aceite encima. La densidad, chiquillos, es un concepto más físico, en realidad, y se define como la cantidad de materia comprimida en un espacio, es decir, cuánta materia está comprimida en un cierto espacio, cuánta masa está comprimida en un espacio pequeño. Es decir, cuánta masa ocupa un determinado volumen. Es decir, si tenemos, por ejemplo, agua, ¿cuánta masa de agua está ocupando, por ejemplo, esta botella? Va a haber cierta cantidad de agua dentro de un cierto volumen. Por ejemplo, en 1 litro de agua va a haber cierta cantidad de masa de agua. Si bien no es siempre así, va a haber una relación en cuanto a la cantidad de masa con el volumen que está ocupando esa masa. Y es ahí en donde, por ejemplo, esa foto que sale en el experimento, no me di cuenta que está como cortado, pero ahí. Hay fluidos, chiquillos, que ocupan, si colocamos, por ejemplo, un vaso con 1 litro de distintos fluidos y pesáramos, porque recordemos que pesar en una balanza está bien dicho, los pusiéramos sobre una balanza, veríamos que si tenemos 1 litro de todos, de la misma cantidad, mismo volumen de todos ellos, pero distintos fluidos, vamos a ver que la balanza van a marcar distinto. Por ejemplo, lo más típico es saber que 1 litro de agua equivale a 1 kilo de agua. ¿Saben que 1 kilo es 1 litro? Si yo tengo 1 litro de agua es porque es 1 kilo de agua. Sin embargo, si yo pesara aceite, 1 litro de aceite, el litro de aceite no pesa 1 kilo. Pesa menos. ¿Por qué? Porque hay menos masa ocupando el mismo espacio. La cola fría puede que pese más porque es más densa, porque ocupa más masa, un espacio más chico. Entonces, ¿cómo el aceite va a pesar menos que el agua? porque son fluidos distintos, porque tienen menos materia concentrada en un mismo espacio. ¿Pero el aceite es más denso? No, el aceite es más liviano. O sea, digamos que 1 litro va a pesar menos el aceite igual. Exacto. ¿Por qué? Porque la Daniel Chiquillo pregunta que si yo compro 1 litro de aceite, ¿va a pesar siempre menos que cualquier otra cosa? ¿Que 1 litro de otra cosa? Puede que sí. ¿Por qué? Porque el aceite va a ocupar menos espacio dentro del litro que lo que ocupa el agua. Aunque sean los 2 1 litro. Aunque sean los 2 litros. La densidad define que cada fluido va a ocupar una distinta cantidad de masa, va a tener distinta cantidad de masa concentrada en el mismo espacio. Entonces van a haber fluidos que en el mismo litro van a tener más masa que otros. ¿Y eso de dónde proviene? De las moléculas del fluido. Los fluidos más densos tienen sus moléculas mucho más unidas, por ende caben más moléculas dentro del mismo espacio. Los fluidos más livianos, los menos densos, tienen sus moléculas más distanciadas entre sí, por ende hay menos moléculas en un mismo espacio. Es como, por ejemplo, que yo llenara una caja con arena y con plumavit, como plumavit molida. La arena está más compactada, ¿cierto? Se aprieta más. Por ende, hay más arena en la misma caja. En cambio, las bolitas de plumavit quedan con espacio entre ellas. Para la misma caja va a haber menos plumavit dentro. Si yo después tomara esa plumavit y la pesara, y después tomara esa arena y la pesara, la arena va a pesar más, porque la arena está más compactada. Veámoslo como esa idea. Las moléculas de los fluidos más densos están más compactadas adentro, mientras que los más livianos no están tan compactadas, están más separadas. Y eso explica, al haber menos moléculas, flota más fácil. Entonces, volviendo al ejemplo del agua con el aceite, en el aceite, las moléculas del aceite están menos compactadas que en el agua. Por ende, hay menos masa. Es más liviano el fluido. Mientras que en el agua, las moléculas están más unidas, están más compactadas y llenan más espacio. Entonces, haciendo la analogía, el aceite vendría siendo la plumavit
en la caja y el agua sería la arena. Hay más arena, está más compactada. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Sí? ¿Enia? ¿Rodrigo? En su casa, pero Rodrigo, ¿en su casa me van siguiendo la idea? Sí. Ahora sí, Rodrigo. La única forma de que el aceite se logre mezclar con algo es que sea con algo, o sea, igual de viscoso, sin importar la densidad. Va a depender mucho de las soluciones, y ahí no me manejo mucho, la verdad, y la profe Nicole en química es la que se maneja bien con eso. La verdad que las mezclas y soluciones yo en el colegio era pésimo, así que no. Sí, hay algunos fluidos que se mezclan mejor que otros, pero ahí la profe Nicole es donde, en química es donde ella se los podría explicar, porque la verdad yo lo desconozco, no voy a mentir. Un fluido más denso se vuelve más sólido con mayor facilidad. Es decir, congelar aceite va a costar mucho más que congelar agua. Y al revés también. Calentar aceite cuesta mucho más que calentar agua. Porque ahí se genera una relación inversa. Exacto. Porque necesitan agitarse más. Miren ese ejemplo. En este ejemplo, si mal no recuerdo, había aceite, glicerina, agua, parafina, miel de maple y otras cosas que no recuerdo. Miel de maple es muy gringo. La miel de maple es el último. ¿Qué es lo más pesado? Claro. Lo de arriba, Es aceite. y después viene el agua. No, creo que esto es agua, que la pintaron. Creo que esto es como parafina, porque los alcoholes son más livianos. El tema, chicos, es que podemos ordenar estos fluidos diciendo que los fluidos que están más abajo, los más densos, tienen más comprimidos sus moléculas, tienen más materia ahí, en el mismo espacio. Mientras que los que están más arriba están más separadas sus moléculas, son más livianos. Un fluido denso es más pesado, un fluido menos denso es más liviano. Rodrigo. Tengo una duda. Yo he visto que el alcohol para hacer colaciones no es como nada viscoso, pero ¿esto se ve congelando? Ojo que estás mezclando viscosidad con densidad. Estamos mezclando conceptos, por eso estamos hoy día, chiquillos, viendo cómo diferenciarlos. Aquí no hemos hablado de viscosidad todavía, estamos hablando de la compactación de las moléculas. ¿Cuánto espacio ocupan las moléculas en un mismo volumen? Esta relación, chiquillos, matemáticamente se puede determinar también la densidad con la letra griega. No me acuerdo cuál es esa letra griega. Espérenme, lo voy a buscar. No es una P. Pero bueno, todo el mundo ocupa como P, pero es la letra griega que puedo buscar ahora porque siempre se me olvida su nombre. Es la letra griega. ¿Dónde está? Espérenme. La letra griega Rho. La letra griega Rho significa densidad. Físicamente, Rho. Rho va a ser no se ocupa de densidad porque se ocupa para, no me acuerdo para qué otro concepto, pero simplemente se va a determinar como la masa del fluido que ocupa un cierto volumen. Al ser una fracción, se genera una relación inversamente proporcional. Entre más volumen ocupa un fluido, es menos denso. ¿Por qué? Porque va a necesitar más espacio para algo más chiquitito. Entonces, masa dividido volumen va a ser la definición de la densidad de un fluido. Eso nos va a permitir diferenciar fluidos densos de menos densos. Su unidad de medida es el kilogramo por la masa y el volumen como uno ocupa kilogramo por litro, pero es kilogramo por metro cúbico. La unidad de volumen que ocupa el sistema internacional es el metro cúbico. Voy a ser franco, chiquillos, y hasta a mí me cuesta la transformación de unidades en unidades cúbicas. Por ejemplo, si les digo, transformen 5 centímetros cúbicos a metros cúbicos, pero no hay idea hacerlo por Google, pues, Sofía. Entonces, les voy a facilitar la tarea y vamos a trabajar sin transformar los volúmenes, pero sí las masas. Por ejemplo, le voy a poner algo en metro cúbico, pero en gramos.
gramos ya es una unidad que sabemos manejar, transformar. Así que no habría problema con eso. Bien. Claro con esta parte, chiquillos. Un fluido denso es un fluido más compacto que tiene más masa en un mismo lugar. Un fluido liviano, menos denso. No me gusta ocupar la palabra menos denso porque son extrañas, prefiero decir menos liviano. Un fluido liviano es aquel que ocupa poco espacio, tiene poca masa en un mismo espacio. Las moléculas están menos compactadas. Lo otro es que tienen más masa en menos espacio. En el mismo espacio, ¿verdad? Si queremos comparar dos fluidos, el fluido denso tiene más masa en el mismo espacio que otro que tiene menos masa. Siempre se compara el mismo volumen, es decir, por ejemplo, dos frascos de 1 litro. El fluido denso, en ese litro de él, va a tener más masa compactada, mientras que el fluido liviano, en 1 litro, va a tener menos masa compactada. O sea, va a ser un fluido liviano. De hecho, en la literatura se ocupa mal por el concepto liviano. Yo me quedé porque un profe lo ocupaba menos denso y me chocaba porque es como el más mejor. Entonces prefiero decir denso y liviano, un fluido liviano. Entonces, densidad, cantidad de masa, cantidad de materia que ocupa un cierto volumen, un cierto espacio ocupado por ella. Mientras que el otro concepto que vimos, miren, ahí les coloco una cucharadita de miel, que al tiro uno cuando ve la miel sabe que le va a costar, o algo que yo creo que a muchos de ustedes les gusta, cuando saca la cucharada de Nutella, la Nutella como que cuesta que salga, que se queda pegada. O el manjar, mira, el manjar es el mejor ejemplo, el manjar se pega, se pegotea para todos lados y cuesta como que si se le cae el manjar se le queda pegado ahí y no le fluye. Es bueno, eso es bueno porque es más fácil de limpiar también. Pero la viscosidad también es una propiedad que tienen los fluidos que no va siempre de la mano con la densidad. Tenemos que tener claro, chiquillos, que no siempre va de la mano una con otra. Y el mejor ejemplo para ello es el aceite. El aceite es liviano, pero es viscoso. Pero así como hoy. Vale, entonces. Entonces, como se dice, no te predispongas. Un fluido denso no necesariamente es un fluido viscoso. El agua es densa, pero el agua no es viscosa. ¿Cierto? El agua fluye y fluye. ¿Cierto? Entonces la primera definición de densidad. Sí. Ahora vamos con viscosidad. Viscosidad no la vamos a ver matemáticamente porque es muy complicada. Hasta para mí es complicada. La vamos a ver solamente de manera cualitativa. Solo más, caracterizar la viscosidad. Ya, ahora sí, chiquillos, espero que se le caiga el internet. De nuevo, a diferencia de la densidad, donde medíamos la cantidad de materia en un cierto espacio, la viscosidad, chiquillos, se va a definir como la resistencia que tienen los fluidos a fluir. Es decir, a moverse libremente. Eso que vimos la semana pasada, que los fluidos se mueven libremente, entre comillas, lo va a definir la viscosidad. Un fluido viscoso es un fluido que tiene mayor resistencia a fluir. Suena como súper redundante, pero hay que entenderlo de esa manera. Un fluido viscoso es aquel fluido que, independiente de su densidad, va a tener unas dificultades para moverse. ¿Sí? ¿También se te cayó? Pero como que se reinició, pero ahora volvió. Sí, ven, no hice el hoyo. Ese es el amante. Ya, gracias. Entonces, esa resistencia a que el fluido fluya, sé que suena muy redundante, es como que el agua moje. La resistencia a que el fluido fluya y se mueva libremente, en mayor o menor medida, va a tener que ver con el roce de las moléculas y partículas del fluido. Un fluido viscoso
va a tener un roce mayor entre sus moléculas. Es decir, entre ellas se van a rozar tanto que se van a frenar entre sí, lo cual va a impedir que las partículas se muevan. Eso tiene que ver con la fuerza de roce de las moléculas. Porque el fluido, al estar en movimiento, genera roce entre sí. Las moléculas cuando se mueven el fluido se va moviendo, todas las moléculas se mueven entre sí. Y al moverse las moléculas se chocan, generando roce. Un fluido viscoso. Genera más roce al moverse. Y eso hace que se mueva más lento o se le dificulte su movimiento. Entonces, un fluido fluyente, ¿no? Un fluido viscoso. ¿No vieron unos monitos que sean viscosos pero sabrosos? ¿No eran los pingüinos de Madagascar, parece? Sí. No parece que no me acuerdo. No me acuerdo, la verdad. Un fluido viscoso es un fluido con un alto roce entre sus moléculas y un fluido que se resiste mucho a moverse. Un fluido que se mueve lento. Ejemplo, la miel. La miel, el aceite, el manjar. El marshmallow es viscoso. El marshmallow sólido. Pero cuando se derriten. Hay un viscoso. La gelatina es como plasma. La jalea está como entre medio. ¿Qué otra cosa es viscosa? El champú. El champú, el acondicionador, el jabón es viscoso. El jabón es súper liviano, flota sobre el agua. ¿Y por qué el jabón es como líquido? Eso no lo sé. La rosa no flota. Sí. El jabón es más liviano que el agua, pero es más viscoso. El detergente. Estos fluidos, chiquillos, cuesta mucho sacarlos. ¿Le ha pasado alguna vez que cuando les queda, o las cremas de mano? No sé si, a mí me pasa, por ejemplo, que cuando la cola fría, cuando queda poca crema, ahí usted está luchando, cuando se queda poco champú, está luchando para que salga ese poco de champú que queda dentro del envase, es porque el fluido es viscoso. Al fluido le cuesta moverse. Bueno, y hay un tema también comercial de que los envases están hechos para que no salga todo el líquido, pero yo creo que más de alguno ha hecho lo de cortar el envase de crema para poder sacarlo de adentro. O echarle agua al jabón. O echarle agua a la balosa, al champú. El aceite de motor es viscoso, pero es liviano. Entonces piensen, no hay una relación directa entre lo viscoso y lo fluido. Hay algunos casos excepcionales que no son así. Pero un fluido muy viscoso tiene mucho roce, como dice ahí. Los fluidos muy viscosos no salpican. ¿Alguna vez han salpicado con manjar? ¿Alguna vez le ha salpicado el manjar, el champú o la miel? El fluido viscoso no salpica. Sí. ¿Por qué? Porque tiene tanta resistencia a moverse. Claro, como es tan viscoso, no rebota. No absorbe toda la energía de la caída y no rebota como por ejemplo el agua. ¿Alguno de ustedes se ha manchado con cloro? ¿Alguno de ustedes se ha manchado con cloro? El cloro es muy fluido. Ahora hay el cloro gel, es un poco más viscoso, pero se fijaron hace un tiempo un comercial de una marca de cloro que no voy a dar el nombre. Sacó un cloro que no salpica, el anti-splash, ¿cierto? El cloro que no salpica fue un cloro viscoso. Quizás que le echaran ahí para que quede viscoso. El cloro gel igual salpica. El alcohol gel igual salpica. Oye, tío, cuidado con el alcohol gel porque hay algún alcohol gel que mancha la ropa y no sale. Sí, los pantalones negros que siempre me molesta el tomar. Tengo unos pantalones que no ocupo para que no me moleste el tomar. Que me está mirando. Que se me mancharon con alcohol gel y no me ensuciaron más. ¿Ven? Entonces, ¿cómo dice? Un fluido viscoso, ¿cómo? ¿En la casa? Un fluido viscoso no salpica, se mueve lento y genera mayor roce entre sus partículas y se le denomina fluido espeso. Aquí me gusta hablar de fluido y espeso. No me gusta decir fluido líquido, algo que no es tan viscoso. No me gusta decir que es un fluido líquido, porque los gases también pueden ser viscosos. Es raro decir un gas viscoso, pero hay.
Voy a buscar porque no recuerdo ejemplos de gases viscosos. Entonces sería un fluido espeso. ¿Un fluido espeso o un fluido viscoso? Puede decirse espeso o viscoso o un fluido. ¿Cuál es el contrario de viscoso? No quiero decir un fluido fluido porque es como muy redundante. Déjenme buscarlo en un diccionario de Google. Un antónimo de. Un antónimo de espeso. Me va a salir fluido, estoy seguro. Aclarado. Aclarado. Voy a buscarlo como viscoso mejor. Antónimo de viscoso. Antónimo de viscoso. Espérenme, tío. Ligero. Un fluido ligero. Porque dice, uno pone antónimo de viscoso y sale fluido. Pero no quiero decir un fluido fluido. Porque es como muy... Entonces, es un sinónimo. Un antónimo, Sofía. No siempre. No estaría muy de acuerdo. Entonces, tío, ¿cómo ocupar entonces? ¿Fluidos viscosos o fluidos ligeros? ¿Ligeros o livianos? Lo que sí me recuerda a mí es ¿Es una diapositiva antes de esta o no? No solo esta. La de antes, esta. La que estaba aquí. Creo que estaba ahí cuando pasé esa. Esa. el fluido del mercurio. El mercurio se nidifica a temperatura ambiente. Bien, chiquillos, estamos en la hora, pero quiero, en su casa y aquí, ¿quedó claro entonces la diferencia entre algo denso y algo fluido? Pero algo denso y algo viscoso. Sí, profe, lo noté todo. Ya, genial. Chiquillos, entonces tener claro, no hay una relación directa entre viscoso y fluido. Un fluido puede ser muy liviano, pero a la vez muy viscoso. La próxima semana, chiquillos, nos vamos a dedicar a analizar matemáticamente estos conceptos y de meternos con el concepto de presión también, que es algo que todos los fluidos, independiente de su forma, van a sentir. Ya, chiquillos, dejamos la clase hasta acá, que la profe Paula ya me está esperando para cambiar clase. Así que cuídense mucho, chiquillos, y seguimos la próxima semana, y un ratito más van a tener sus notas de la actividad. Ya, profe, muchas gracias. José Martín se enoje conmigo. Así que cuídense, que estén bien. ¿Y la nota? Lo que acaba de decir el profe.